doctora Olga Marega, médica especialista en ginecología y sexología clínica, y el tema que he elegido para abordar hoy en este programa Salud y Educación es sexualidad de las personas con identidad trans. Es un tema interesante porque muchas veces se presta a confusión varias cuestiones que tienen que ver con la sexualidad en la consulta profesional. En primer lugar, me gustaría definir lo que es la identidad, lo que es el sexo, lo que es la orientación, porque estos componentes de la sexualidad también se prestan a confusión por desconocimiento. El sexo, cuando hablamos de sexo, médicamente hablando, científicamente hablando, profesionalmente hablando, el sexo se refiere al componente biológico de la sexualidad. Todo lo que tiene que ver con los genes, las hormonas, las glándulas sexuales, los órganos sexuales, genitales del varón y la mujer. Y el sexo es lo primero que muestra una persona, incluso antes de nacer. Se puede ver el sexo a través de las ecografías obstétricas, y el sexo le da a la persona lo que nosotros llamamos el sexo asignado al nacer. Y es importante atesorar este término porque en base a la congruencia o no que las personas de identidad trans tengan con su sexo asignado al nacer, se van a clasificar en personas de identidad cis y personas de identidad trans. Dentro del sexo tenemos tres variantes humanas: sexo mujer, cuando la persona tiene un aparato genital de mujer; sexo varón, cuando la persona tiene un aparato genital de varón; y sexo intersexual, cuando la persona tiene un aparato genital ambiguo. Entonces, cuando hablamos de sexo, es la biología del cuerpo humano, específicamente referida a la genitalidad. No significa tener sexo como sinónimo de relación sexual, como muchas veces se utiliza este término de manera coloquial y popular. Hay otro componente de la sexualidad que es la identidad de género. ¿Qué significa? Tiene que ver con la forma de autopercibirse que tiene la persona como mujer, como varón o de ninguna manera, ni de mujer ni de varón, y es lo que llamamos una identidad no binaria. ¿Qué significa cuando una persona tiene una identidad cisgénero? Cuando se autopercibe de la misma manera que su sexo asignado al nacer. Es decir, yo me percibo mujer y mi sexo asignado al nacer es de mujer. Tengo genitales de mujer, y me siento mujer. Entonces, podemos decir que estoy hablando de una persona de identidad cis o cisgénero. Una persona de identidad trans o transgénero es la persona que se siente, se identifica de una manera diferente a su sexo asignado al nacer. Es decir, su sexo asignado al nacer es varón, pero se autopercibe mujer. Entonces la llamamos persona trans mujer. O al revés. Es importante tener en claro estos conceptos porque dentro de la diversidad de la identidad podemos hablar de estas dos formas: identidad cis e identidad trans. Aunque dentro de la identidad trans hay distintos tipos de diversidades, pero las dos categorías madres, como para poder entender lo que es la diversidad, serían identidad cis e identidad trans. Cuando hay autoidentificación de la misma manera o no con el sexo asignado al nacer. Y después tenemos otro componente de la sexualidad, que es la orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver con la atracción que las personas sienten hacia otra persona, que puede ser atracción no solo erótica y sexual, sino también afectiva, que puede ser una persona de su mismo sexo, una persona de su diferente sexo, o de igual manera puede sentir atracción hacia personas que son de su mismo sexo o su sexo contrario. Son las personas de orientación bisexual.
Todas estas categorías que yo he nombrado, en realidad existen para poder estudiar, para poder hacer indicaciones, para poder aprender, pero en realidad las personas son personas. Las personas son personas sin importar el sexo, la identidad o la orientación que tengan. Las personas construyen estas definiciones, estos sentimientos, no porque son caprichos, se van formando la orientación, así como el sexo y así como la identidad a lo largo de la vida, y no podemos decir que son elecciones voluntarias. Son elecciones las conductas que las personas toman en relación a practicar la identidad o la orientación que realmente sienten, o de decirle a las demás personas, contarles a las demás personas las orientaciones y las identidades que realmente sienten, cómo realmente las personas se sienten y son. ¿Por qué existe este tipo de dificultad para algunas personas? Porque la cultura, sobre todo la cultura occidental, y cuando más tradicional y más religiosa es más normativa, más heteronormativa, ¿no es cierto? Entonces las personas que no se pueden identificar con una orientación heterosexual o que no se pueden identificar con una identidad cisgénero, donde hay una no ausencia de discrepancia entre la forma de sentirse y la forma que tienen sus genitales, entonces estas personas muchas veces tienen que ocultar su condición por temor a ser discriminadas. Entonces es importante, esto es lo que quiero dejar en claro al cierre de este bloque, que la variedad y la diversidad no es patología. Entonces tenemos que aceptar la diversidad sexual, así como aceptamos la diversidad en otros órdenes de la vida, la diversidad en el color de la piel, la diversidad en el tamaño de los cuerpos, la diversidad en todos los órdenes de la vida tiene una aceptación bastante importante, pero la sexualidad no. ¿Por qué? Porque hay patrones culturales que se determinan como absolutos y como normales. Entonces, cuando las personas están fuera de estos carriles culturales, ahí viene el problema, ¿no es cierto?, de la no aceptación, y muchas veces las personas, para no sufrir discriminación, homofobia, transfobia, tienen que ocultar su condición y sufren por esta realidad. Bueno, les invito a que me acompañen en el próximo bloque, que vamos a hablar un poquito más sobre la sexualidad. Clínica de Ojos Tandil. Nos especializamos en microcirugías, atención en oftalmología especializada. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Comunicate al 444-8300. Y ahora también podés obtener tu turno por WhatsApp al 2494 54 60 61. Avenida Santa Marina 760, clínicadeojostandil.com.ar. En Diagnóstico Casanova trabajamos con un objetivo claro: brindarte estudios precisos, seguros y realizados con dedicación. Más de 40 años cuidándote con la tecnología más avanzada de la ciudad, junto a un equipo profesional comprometido con tu bienestar. Diagnóstico Casanova. Calidad, confianza y atención en cada estudio.
Bueno, continuamos en este segundo bloque. El tema de hoy es la sexualidad de las personas de identidad trans. En el bloque anterior hice una introducción para poder entender las personas que no tienen conocimiento sobre el tema, qué es la orientación, qué es el sexo, qué es la identidad. Y ahora me gustaría puntualizar un poquito más sobre la identidad trans. Cuando una persona tiene una identidad trans, muchas veces necesita realizar un tratamiento hormonal y a veces también una reasignación sexual quirúrgica para reafirmar el género con el que se siente identificado. Esto es importante que lo haga un profesional de la salud, el tratamiento de hormonización especializado en endocrinología o en ginecología endocrinológica, ¿no es cierto? Porque es muy importante escuchar lo que la persona de identidad trans necesita para sentirse más feliz con su identificación. No todas las personas van a desear lo mismo, porque la sexualidad es única en cada persona. Somos seres sexuados, únicos, irrepetibles, y hay que hacer una individualización de cada persona para poder escuchar cómo se siente la persona, para poder escuchar qué necesita para sentirse más feliz, para poder explicarle las posibilidades reales de realizar o no un tratamiento de hormonización o un tratamiento de reasignación genital. Las personas que se llaman varones trans, es decir, son personas que tienen un sexo asignado al nacer de mujer, pero se autoidentifican, se sienten varones, por eso se llaman varones trans. Muchas veces necesitan realizar dos cirugías hay dos posibilidades quirúrgicas, cirugías en sus genitales para adaptar el aparato genital femenino en un aparato genital masculino. Estas dos cirugías son la faloplastía o la mieloplastía. Entonces, es muy importante que el profesional de la salud que los pueda atender les pueda explicar cuáles son las ventajas y las posibilidades reales de realizar estas cirugías y fundamentalmente si necesitan evacuar las dudas que puedan surgir en relación a estas posibilidades quirúrgicas y cuáles serían los controles que debe realizar la persona después. Las personas de identidad trans no reasignadas quirúrgicamente muchas veces tienen prácticas sexuales de distintas formas utilizando la genitalidad que tienen, ¿no es cierto? Y esta es una pregunta que muchas veces las personas trans me realizan en el consultorio con respecto a los métodos anticonceptivos, porque obviamente que un varón trans que no está reasignado quirúrgicamente, es decir, que tiene un aparato genital de mujer, si tiene prácticas sexuales con una persona que tiene genitales de varón, existe la posibilidad de embarazo. Entonces es muy importante que se pueda realizar una indicación de una anticoncepción para evitar el embarazo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otra cosa importante es que todas las personas pueden tener prácticas sexuales con varones, con mujeres. No existe una normativa, como muchas veces las personas que desconocen sobre la temática se imaginan o presuponen que porque una persona quiera realizarse una faloplastía va a ser, es decir, que la creación de un pene en los genitales de una mujer es para tener relaciones con una mujer o es para tener relaciones con penetración, porque las prácticas sexuales pueden ser diversas y las personas con las que se realizan esas prácticas sexuales también pueden tener genitales diversos. Entonces es muy importante explicar todo esto porque a veces la falta de preguntas
por parte de las personas por temor a quedar mal con la pregunta, por miedo, por vergüenza, hacen que puedan cometer errores en el riesgo de tener una infección de transmisión sexual o en el riesgo de tener un embarazo. Como dije anteriormente, cada persona es única y va a tener una necesidad individual. A veces un varón trans no va a necesitar remover sus genitales femeninos para realizar una cirugía de reasignación masculina, es decir, crear un pene, pero sí va a necesitar hacer una mastectomía, es decir, quitarse las mamas para poder tener una mayor visualización social con la vestimenta, para poder ir a la playa, para poder ir a un gimnasio sin que se noten cuando las mamas están fajadas o están apretadas, porque a veces eso también puede traer problemas de salud y también puede traer problemas problemas de columna, ¿no es cierto? Entonces es muy importante poder escuchar a la persona para ver realmente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y poder explicarle las posibilidades terapéuticas realmente posibles de acuerdo a su necesidad y a su situación. Les invito a que me acompañen en el próximo bloque. En el bloque anterior hablé del varón trans. En este bloque voy a hablar de la mujer trans. Es decir, la mujer de identidad trans es una persona que se autopercibe mujer, pero tiene un aparato genital, un sexo asignado al nacer de varón. Como dije anteriormente, lo que necesita cada persona es muy individual, es muy personal. Hay personas que necesitan solamente un tratamiento hormonal de reafirmación de su identidad autopercibida y no necesitan modificar su genitalidad, pero hay otras personas que sí necesitan modificar su genitalidad, ¿no es cierto? Y en este caso puede necesitar una neovulva o una neovagina, ¿sí? Esto se llama vulvoplastía o vaginoplastía. La vaginoplastía generalmente se hace de dos maneras, seca o húmeda. La seca es cuando se hace una inversión del pene, ¿no es cierto? Y la húmeda es cuando se realiza una cirugía con una creación de la vulva a través de una parte del intestino. Entonces, la vagina seca, la vagina húmeda, en este caso, la primera necesita la colocación de un tutor, fundamentalmente los primeros meses después de la cirugía, que van a ser claves, va a ser determinante esto para la salud futura genital de esa persona, y también necesita, por supuesto, colocarse óvulos de estrógenos, lubricantes o hidratantes para mantener la lubricación de esa neovagina. Es muy importante que estas personas le comuniquen al profesional de la salud que la está atendiendo, porque pueden
tener necesidad de ir a hacer un control ginecológico, que es una mujer trans. ¿Por qué? Porque la próstata siempre queda presente y entonces el profesional de la salud que la está atendiendo tiene que hacer un control cuando tenga una edad adecuada de PSA para descartar cáncer de próstata, ¿sí? Entonces es muy importante, si la mujer está reasignada quirúrgicamente o no reasignada quirúrgicamente, tiene que hacer un control prostático a través de un marcador biológico, que es el PSA, para descartar el cáncer de próstata. Esto es muy importante. Y bueno, con respecto a toda esta temática, es fundamental tener una buena comunicación con la persona que llega a la consulta, con una actitud respetuosa, inclusiva, respetar la ley de identidad de género, nombrar a la persona por su nombre, el nombre elegido, ¿no es cierto?, no el que muchas veces figura en el documento, escuchar atentamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus temores y poder brindar una atención de calidad para que esta persona se sienta feliz. Porque muchas veces llegan a la consulta con una gran carga de frustración, de sufrimiento por la mala aceptación que en primer lugar tienen en la casa, cuando tienen la oportunidad de contar en la casa que realmente se sienten de una manera diferente a su sexo asignado al nacer. Y me gustaría dejar el concepto de la despatologización de la diversidad sexual, que esto es lo más importante para destacar y que, bueno, es importante cuidar la salud sexual de las personas que respetan la dignidad humana, porque la definición de salud sexual prácticamente dice esto, ¿no? La salud sexual es el bienestar físico, psíquico, social y vincular que tiene una persona en relación a su sexualidad. No solo es la ausencia de las enfermedades. Y para esto es fundamental respetar los derechos sexuales universales. Espero que hayas disfrutado este programa, que puedas suscribirte en el canal de YouTube Salud y Educación TV para poder disfrutar de otros programas educativos sobre la salud. También agradezco enormemente a todos los auspiciantes que hacen posible la permanencia de este programa en el aire. Hasta la próxima.